Muy buenas noches y bienvenidos a Casa de Oración Cristiana Villa 8. Un saludo y un abrazo fraterno. Gracias por estar con nosotros a través de las redes, de los medios digitales en este culto del día jueves, Reflexiones de Esperanza. Es mi oración que esta palabra que vamos a compartir sea de bendición para ti, para tu familia, para todos tus allegados. Vamos a orar antes de iniciar. Señor Jesús y Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos permites una vez más tomar un tiempo para reflexionar en tu palabra, Señor, y aprender más de ti. Ahora te pedimos que todo lo que hagamos sea hecho para la gloria y la honra de tu santo nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y todos juntos decimos un gran amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Qué bueno es aprender cada día más de su palabra. En esta noche te quiero compartir una reflexión que habla sobre el perdón. Y no solamente sobre el perdón, sino también sobre los procesos de formación que muchas veces en nuestra vida como cristianos nosotros tenemos que pasar. Y Dios lo permite para que tú y yo podamos crecer espiritualmente, madurar y conocerle cada día más. Y quisiera leer el pasaje al cual vamos a estar haciendo referencia en esta noche. Dice la palabra del Señor en Génesis 45:6 de la siguiente manera. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy vuestro hermano José, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis. Mire qué corazón, el corazón de José. Ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Antes de leer la segunda parte de este pasaje, quisiera que habláramos un poco de la palabra perdón. Porque si hay una de las cosas que podemos aprender de la vida de José, es un corazón y una actitud perdonador. A pesar de todo lo que le hicieron, y no fueron personas extrañas ni desconocidos, sus propios hermanos. Y cuando hablamos de perdón, sabemos que es una enseñanza fundamental en la Biblia. Y que según la Biblia el perdón es un acto de amor y misericordia divina que permite superar el rencor y el resentimiento hacia el prójimo. Qué interesante. Y la palabra perdón aparece en la Biblia más de 100 veces y es mencionada desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. El perdón, hermanos, es un acto de liberación que permite dejar atrás el pasado y avanzar hacia la reconciliación y la paz. Y eso es así, porque la persona ofendida, cuando perdona, realmente el acto de perdonar lo beneficia a él mismo mayormente, porque es libre de aquella ofensa, perdona al agresor, al que lo ofendió, y él entonces tiene la oportunidad de ser restaurado y seguir adelante. Y esto fue lo que pasó en la vida de José. En la vida de José. En la Biblia se establece que el perdón es necesario
Y no solamente para recibir el perdón de Dios, sino también para poder perdonar a los demás y alcanzar la verdadera felicidad. Es una parte integral de la vida cristiana. Y no solo esto, Jesús dijo en una ocasión en Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y por eso quisiera que habláramos un poco sobre la vida de José. Y seguimos leyendo Génesis 45:6. Y dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años de los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarlos posteridad sobre la tierra y para darlos vida en medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Hermanos, amigos, si hay una de las cosas más importantes que resalta cuando vemos y hablamos de la vida de José, hablamos que luego de todas las experiencias que tuvo José para llegar a este momento de encontrarse con sus hermanos, José llegó a entender que en todo lo que él había experimentado, todo fue un propósito divino, todo fue un propósito de Dios para su vida, a pesar de que fue difícil, que fue duro, todo ese tiempo que tú y yo sabemos tuvo que pasar injustamente en una cárcel, tuvo que ser vendido, agraviado, ofendido, rechazado por sus propios hermanos. Entonces lo primero que nos llama la atención en la vida de José es propósito. Diga conmigo esa palabra, propósito. Y cuando hablamos de propósito, esta es una palabra que se utiliza muy a menudo en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Y el término proviene de la palabra hebrea mishpat, que significa decisión. También sentencia. El término mishpat se utiliza en la Biblia para referirse a los principios y leyes que Dios ha establecido para el mundo. De igual manera, la palabra propósito también se utiliza para referirse a la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios es la fuerza que impulsa todas las cosas que Él hace. ¿Sabes? Esto significa que Él tiene un plan para todos nosotros y para todas las situaciones que enfrentamos en la vida. Y realmente Él nos conoce y Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y en este proceso en el cual Dios lleva de la mano a José, Él tuvo que vivir un proceso de formación. No era cualquier cosa, amigo mío, lo que Él iba a hacer. Dios lo iba a utilizar para ser el segundo en mando después del faraón en la nación o el imperio más importante del mundo antiguo en ese momento. En un periodo de hambruna en el cual iba a haber mucha necesidad, y Dios, sabiendo todas las cosas, desde joven fue preparando a José para este momento. Y cuando hablamos de propósito, hablamos también de formación. El Señor fue llevando a José de la mano en todo este proceso, en toda esta formación, para que él fuera creciendo y madurando, y que él conociera más de su amor y su misericordia, para cuando él llegara a encontrarse una vez más con sus hermanos y poder verlos e identificarlos y acordarse de todo, quizás lo que le habían hecho, su corazón estuviera en la capacidad de poder una vez más
amarlos, de poder perdonarlos, de poder entender que era Dios que había permitido que todo esto sucediera. Y si hablamos de formación, no es más que la acción-efecto de formarse. Formación, creación, constitución, establecimiento, institución, configuración. Dios forma nuestras vidas y carácter a través de procesos. Y en el caso de José, estos procesos fueron, como pasa muchas veces en nuestras vidas, procesos difíciles, que quizás en el momento no se podían entender. Y si hablamos de procesos, hemos dicho que Dios lo utiliza para darnos forma, para ayudarnos a crecer. Proceso es ir hacia adelante. Y también podemos definirlo como un conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. Proceso me habla de marcha, de curso, de evolución, de desarrollo, de sucesión, de fases, de transformación. Y eso es lo que estaba pasando en la vida de José. Y todo inicia porque este pasaje hermoso está desde Génesis 37 hasta que cierra el libro de Génesis, capítulo 50. Dice, y amaba a Israel a José más que todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Realmente podemos asignarle un nivel de responsabilidad, en este caso, a Israel, a Jacob, porque él era evidente su preferencia hacia José. Eso causó el rechazo de sus otros hermanos y lo trataban mal, porque su papá lo amaba más a él. Mucho cuidado con esto. Cada hijo tiene un carácter, dones diferentes dados por Dios, tienen un valor especial delante del Señor, pero procuremos poder tratarlos de una forma balanceada, de una forma que ellos no sientan que uno u otro es un favorito en la casa, porque eso puede causar fricción y separación entre los hermanos. Y no solo esto, cuando él tenía 17 años, dice la palabra del Señor, 37:5, y soñó José un sueño. ¿Cuántos tienen sueños? Y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos, oye esto, estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron, dice la palabra del Señor, aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Definitivamente que Dios ya estaba tratando con la vida de José, y eran sueños y sueños que Dios les estaba dando. Pero quizás lo que no fue muy apropiado fue la actitud de José de ir a contarle inmediatamente a todos un sueño que Dios le había dado. A veces Dios nos da sueños, visiones, un norte, un proyecto, pero es algo para que tú lo guardes hasta el momento que se vaya desarrollando. No para que lo estés diciendo a todos, porque no lo van a entender. Es algo entre Dios y tú. Me llama la atención, hay una parte de los evangelios donde dice, y María guardaba todas estas cosas en su corazón, cuando el ángel venía y le daba mensaje. Lo analizaba, meditaba, oraba, preguntaba al Señor. Pero también por la inexperiencia de José, él lo hacía de una manera quizás ingenua. Y no solo eso, en el versículo 9 dice, soñó aún otro sueño. Y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo,
¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Obsérvese lo que dice, mas su padre meditaba en esto, un hombre muy sabio. Pasó el tiempo y entonces con esa túnica de colores dice que su papá lo envía a donde estaban los hermanos a supervisarlo. Imagínese usted, un hermano menor a supervisar lo que hacían los otros porque no había escuchado buenos reportes de ellos en ese momento. Así que lo envió. Entonces José fue tras sus hermanos, dice, y los halló en Dotán, donde estaban ellos apacentando las ovejas. Cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, obsérvese esto, conspiraron contra él para matarle. El proyecto era matarle. Pero cuando Dios tiene un propósito contigo, un propósito conmigo, no hay arma forjada contra nuestra vida que pueda prosperar. Y Dios se levanta y es el que nos defiende en todo momento. Y esto fue lo que sucedió precisamente con José. Y dijeron el uno al otro, he aquí, viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. El mayor, llamado Rubén, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Usted conoce la historia, yo también conozco la historia. Lo tomaron, le quitaron sus vestidos, aquella túnica hermosa de colores que le había hecho su papá, su padre, con la cual él estaba orgulloso, estaba contento, tenía una relación muy especial con su papá. Lo tomaron sus hermanos, lo tiraron a una cisterna. Ellos estaban en ese momento conversando y él pidiendo ayuda allá en la cisterna. Y vieron a lo lejos que venía una caravana que se dirigía hacia Egipto. Dice, y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Iban a negociar, eran comerciantes. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas. Y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron contra él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Qué difícil esa experiencia de José, ¿verdad? Sus propios hermanos se levantaron contra él, fraguaron un plan. Primero querían matarle, Dios no lo permitió, intervino Rubén. Después Judá sugirió que lo vendieran y sacaran provecho y que llevaran esa túnica bañada con la sangre de un animal y le dijeran a su papá que posiblemente era la túnica de José y que viera si es que, por favor, le identificara, porque podría ser que un animal lo había atacado. Esa fue su primera experiencia y su primera escuela en los procesos de formación que Dios lo introdujo, teniendo 17 años. Cuando él llegó a Egipto, lo primero que sucede es que fue llevado a la casa de Potifar. Muy importante. Dice, llevado José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y hay un pasaje muy importante y subráyalo en tu Biblia, dice el versículo 2, mas Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. Esa parte es muy importante.
Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Amigo mío, el Señor estaba con José, a pesar de que había sido vendido como esclavo. No queda aquí la experiencia. Él fue llevado luego a la cárcel, porque recordemos que la esposa de Potifar, al ver que José era de buena apariencia, quiso atraerlo, seducirlo, e insistentemente, día con día, trataba de que él estuviera con ella, pero él se negaba y decía que no iba a hacer esa maldad y no iba a deshonrar el nombre del Señor. Así que un día, cuando no había nadie en casa, ella trató de hacer lo mismo, le arrancó los vestidos, él salió huyendo, así que ella lo acusó de que él quiso propasarse con ella. Y cuando Potifar escuchó esto, entonces José fue llevado a la cárcel. Y estando en la cárcel, pasó lo mismo, el Señor estaba con él, halló gracia delante del jefe de la cárcel y él era entonces el administrador, el encargado de todo lo que sucedía en la cárcel. El Señor estaba con José. Tú conoces la historia. Había un panadero, un copero, el Señor le dio la capacidad de poder interpretar los sueños y así él lo hizo. Amado, puedes leer la historia es extraordinaria, hay muchas cosas que aprender de la vida de José. Lo cierto es que desde sus 17 años hasta los 30 años, cuando él fue llevado al faraón, cuando el faraón tuvo aquellos sueños que no lo dejaban dormir, dice, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Sabemos la historia. Dios honró a José. José se guardó para el Señor. Pero no es que fue sencillo ese proceso de formación del Señor. Fueron aproximadamente 13, 14, 15 años que él estuvo fuera de su casa, lejos de su padre que tanto lo amaba, estando solo en otra cultura, en otro ambiente, teniendo que aprender la lengua de los egipcios. No fue nada fácil para él. Pero lo más hermoso de esta historia, cuando él ve a sus hermanos, y pasa, porque el propósito de Dios se cumplió en la vida de José, pasa tal como él había soñado a los 17 años. Llegan sus hermanos, hay una hambruna, vienen a comprar alimento, y ellos se postran delante de él. Yo estoy seguro que en ese momento él recordó ese sueño y él pudo entender que era un propósito de Dios todo lo que había sucedido en su vida. Y él pasa un tiempo, los pone a prueba para ver el carácter de cada uno de ellos. Pero mire el corazón de José que, aún teniendo ese poder y esa autoridad delegada sobre él, como el segundo después del faraón, en ningún momento él fue a la casa de Potifar para vengarse de Potifar y la esposa que por ella y esas acusaciones falsas fue a la cárcel. En ningún momento José tomó soldados para ir donde estaba su padre y atacar a sus hermanos por haberlo tirado a la cisterna y venderlo. Qué historia más hermosa que nos habla de perdón, que nos habla de procesos, que nos habla de formación y lo más importante, que sobre todo esto, la mano de Dios estaba moviendo la vida de José y dirigiéndola. Lo que hoy quiero decirte es que hubo un proceso de formación en la vida de José, el cual le permitió, desde que él entró en esa cárcel, desde que él fue vendido por sus propios hermanos, hasta ese momento cuando los vio nuevamente, él pudo tener un corazón lleno de amor y misericordia para con sus hermanos. Y él entendió que todo había sido
propósito del Señor para preservar sus vidas. Que Jehová te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida, sobre tu casa, sobre los tuyos. Que el Señor te bendiga.